¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Estamos ya aquí listos para poder para poder meditar acerca de la palabra de Dios. Y estamos llevando una serie, ¿verdad? Ahora vamos ya con el segundo tema. Pero antes de todo, yo te doy la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra de Vida. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por apartar ese valioso tiempo tuyo para poder escuchar la palabra de Dios. Vamos a iniciar en este momento, pero antes vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios lo que se va a expresar ahora y vamos a poner en disposición nuestro corazón para que sea esa tierra fértil, ¿verdad? Que nosotros necesitamos para que esta palabra pueda germinar de acuerdo al fruto que se envía. Así que vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias. Ya estamos aquí una vez más por mandato tuyo, Señor, en obediencia para poder compartir, para poder a meditar acerca de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre mío, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, que tomes control de nuestras palabras, que no sea yo transmitiendo un mensaje, sino que seas tú a través de mí, Señor, transmitiendo este mensaje a aquella persona que lo necesita. Te ruego, mi Dios, que prepares los corazones, así como una tierra fértil, donde esta semilla, que es tu palabra, va ahorita a ser sembrada para que pueda germinar de acuerdo al género que se está ahorita enviando. Gracias, bendito Señor. En tus manos ponemos este espacio. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, seguimos con la serie. Ayer dimos inicio a una serie, ¿verdad?, que se titula Cuando lo imposible se vuelve posible. Y estamos tratando que muchas veces nosotros queremos hacer ciertas actividades, queremos venir y tener ciertas respuestas de lo que hacemos, y cuando no funciona es cuando lo hacemos con nuestra propia fuerza. Y cuando es algo imposible para nosotros, ¿verdad? Cuando algo hemos hecho todo lo humanamente posible, como nosotros nos expresamos, y no hemos tenido ningún resultado, entonces significa que le corresponde a Dios a dar respuesta a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que lo imposible para nosotros, que somos humanos limitados, es posible para Dios. Y esto está basado, lo que es la serie, está basado en dos porciones bíblicas, en Jeremías 32:17 y Jeremías 32:27. Hemos tomado esas dos porciones para que tú puedas venir y verificar, como está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad?, que no hay nada imposible para él. Vemos ahí en el 32:17, donde es Jeremías quien reconoce lo que es el poder de Dios para realizar todo, lo ve como un Dios creador. Pero lo vemos en Jeremías 32:27, donde es Dios que habla y dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Qué bueno es que Dios nos diga eso, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos encontramos en esas circunstancias, pues podemos entender que cuando nosotros ya no podemos realizar algo, ya no podemos avanzar, hay alguien que sí puede. Hay alguien que sí puede abrir las puertas que nosotros no podemos abrir. Hay alguien que sí puede derribar los muros que nosotros no podemos derribar. Y ese es nuestro Dios. Cuando nosotros no podemos realizar algo porque se nos es imposible, para Dios no lo es. Amén. Entonces, qué bueno que tengamos a alguien así en nuestra vida. Entonces ahora vamos a iniciar ya con el segundo tema. Y va a estar muy interesante, quiero que pongas atención. Está muy interesante. Y el segundo tema es bendecidos en el desierto. Bendecidos en el desierto. ¿Alguien me puede decir? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de visitar un desierto, ¿verdad? Sí lo he visto a través de las películas, a través de ciertos videos, ¿verdad? Documentales, pero nunca he tenido la oportunidad de visitar uno. Yo no sé realmente qué se sentirá estar en un desierto, y a veces sí me llama mucho la atención de querer ir a experimentar qué significa estar en un desierto. Pero yo te digo algo, cuando hablamos de desierto, la misma palabra lo expresa, es algo árido, es algo donde no hay nada, donde no existe nada, solamente hay ahí arena, ¿verdad? La arena del desierto. Entonces podemos ver allá, dice, pero ahí dice bendecidos en el desierto. ¿Cómo alguien puede ser bendecido en un lugar así? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es que nosotros, tú y yo, porque nos vamos, hablamos ayer que lo que nosotros podemos leer en la palabra son testimonios de personas que han sido bendecidas por Dios, y que ahí nosotros podemos conocer, ¿verdad? Podemos conocer cómo Dios obra con las personas que le son fieles, que a pesar de las circunstancias difíciles están ahí,
¿verdad? Atendiendo a la voz de Dios. Entonces vemos aquí, nosotros somos como para seguir ese ejemplo, para nosotros venir y conocer cómo es nuestro Dios. Entonces dice aquí, ¿cómo vamos a ser bendecidos en el desierto? Tú puedes preguntarte, ¿cómo es que vamos a ser bendecidos en el desierto? Pues eso vamos a ver ahora. Y quiero que vayas ahí a Deuteronomio 29:5. Vamos a poner la base bíblica. Deuteronomio 29:5 para que veas que lo que vamos a expresar está escrito en la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio 29:5 dice, durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. Estamos hablando aquí del pueblo de Israel. Ellos estuvieron 40 años en el desierto. Dice que anduvieron dando vueltas. ¿Por qué fue eso? Recordamos que la intención de nuestro Dios de venir y sacar de esclavitud al pueblo de Israel fue para introducirlos a una tierra, a la tierra prometida que nosotros hemos escuchado, que era la bendición para ese pueblo. Pero resulta que por desobediencia, ¿verdad? Por la actitud de este pueblo, por la desobediencia, Dios decidió que ellos no entraran, que esa generación que salió de allá de Egipto no entrara a la tierra prometida, sino que entró la siguiente generación. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque muchos renegaban, porque muchos se quejaban. Mira qué tremenda es esa actitud. Yo sé que muchos de nosotros en circunstancias que no entendemos, pues empezamos, ¿verdad? A quejarnos, empezamos, porque lo que no entendemos muchas veces nos origina esa actitud. Pero hoy Dios nos dice que tengamos mucho cuidado con ello, porque quizás estamos ya por obtener la bendición, pero porque estamos quejando, ¿verdad? Muchas veces no la recibimos. Y esto pasó con el pueblo de Israel. Por estarse quejando, por estar viendo lo que es negativo, por estar viendo lo que es el problema y no la posibilidad de lo que Dios puede realizar, no en el Dios omnipotente, sino que en el problema. Dios dijo, este pueblo no va a entrar, así que van a dar 40 años en el desierto y ahí van a perecer. Entonces así pasó con ese pueblo. Pero durante esos 40 años Dios los cuidó. Dios ya les había dicho, no van a entrar a la tierra prometida, pero sobre esos 40 años que ellos anduvieron ahí, Dios siempre tuvo el cuidado de ellos, a pesar que tuvieron una conducta incorrecta, a pesar que no fue como realmente debía de ser. De esos solamente 2 personajes fueron los que tuvieron la actitud correcta. Pero a pesar de todo ello, aunque tuvieron una actitud incorrecta, Dios estaba pendiente de ellos, así Dios con nosotros. Aunque nosotros tengamos una actitud incorrecta, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros fracasemos humanamente, Dios siempre tiene el cuidado de nosotros, Dios siempre está pendiente de nosotros. Dios no nos abandona, Dios tiene cuidado de ti, aunque tengamos una actitud que no es favorable para Dios, pero Él siempre nos cuida. Él siempre tiene el control, nuestro Creador, Dios todo omnipotente. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, así lo hace con nosotros hoy en día. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que durante los 40 años dice que no se desgastó la ropa, ni el calzado. Antes no había esos medios de transporte como ahora, no estaban favorecidos como ahora. Antes caminaban. Y ellos caminaron esos 40 años, dando vueltas en el desierto. Dice que no se les desgastó el calzado, no se les desgastó la vestimenta. La tenían bien desde todo ese tiempo. Estaba nítida. ¿Por qué? Porque era Dios cuidándolos. Podemos ver como en el primer caso aquí, el calzado y lo que es la vestimenta no se les arruinó durante esa época. Vemos aquí también la salud. Dios estaba pendiente de ellos, de que no se enfermaran. Y bueno, en la Biblia no expresa que se enfermaran constantemente, ¿verdad? Solo podemos ver que fueron 2 ocasiones, una porque entró el pecado, ¿verdad? Entró una como pandemia, ¿verdad? Epidemia, ¿verdad? Como una epidemia. ¿Por qué? Porque entró el pecado, pero una vez que eliminaron el pecado, esa enfermedad desapareció. Pero yo quiero hacer énfasis en este otro caso. Y es que una serpiente, ¿verdad? Vino y los mordió a ellos y empezaron a enfermarse. Pero Dios le dio una solución a Moisés. Y lo vemos aquí en Deuteronomio 8:4, donde dice, ¿verdad? Que levantaron una serpiente, ¿verdad? Levantaron una serpiente de bronce y la pusieron en alto. ¿Para qué? Para que ese pueblo sanara. Está en número 21, solo te voy a dar la cita, no lo voy a leer ahorita por el tiempo, ¿verdad? Quiero avanzar,
Pero aquí tú lo puedes leer después. Número 21, ¿verdad? Este expresa lo que está, eso de la historia de la serpiente de bronce que dijo nuestro Dios a Moisés que lo hiciera. Pero veo aquí esta porción bíblica que dice en el Deuteronomio 8:4, dice, durante esos 40 años otra vez, no se gastó la ropa que llevaban puesta, ni se hincharon los pies. Aquí habla del cuerpo. No se hincharon los pies. Estuvieron caminando todo ese tiempo, no se les hinchó los pies de tanto ejercicio. Y nosotros que no aguantamos hacer ejercicio, o no aguantamos caminar mucho, ¿cuántos de nosotros vemos que hay un cierto límite de donde nosotros decimos, ay, no, ya no, hasta aquí llegamos, ya no voy a caminar más kilómetros porque hasta aquí nada más ya no soporto más, ya el límite, ya ya llegué a mi límite, decimos, ya llegué a mi límite. No, por más esforzados que seamos, tenemos un límite. Amén. Por más esforzados que seamos, tenemos un límite hasta donde podemos llegar corriendo, hasta donde podemos llegar caminando, hasta donde podemos hacer ejercicio. Ya nuestro cuerpo después dice, no, ya no más, ¿verdad? Pero ellos pasaron 40 años. Ahora, obviamente, tuvieron sus momentos de descanso, por supuesto, ¿verdad? Pero dice ahí, no se les hincharon los pies. Dios tuvo el control y el cuidado de ellos, de que mantuvieran su salud en medio del desierto, ¿verdad? Y vemos otros casos, estoy mencionándote primero la historia para después ver cómo es que Dios lo aplica a nosotros. Y vemos aquí que el sustento, dice, bendecidos en el desierto. Ellos iban en un desierto, salieron libres, pero iban dependiendo de Dios. Ninguno de ellos llevaba suficiente alimentos para soportar todo eso y pasar el tiempo que vivieron en el desierto, ¿verdad? Entonces dice ahí, ahí mismo en Nehemías 9:21, perdón. Nehemías 9:21. Si quieres anota la cita y después la buscas. Dice Nehemías 9:21, dice, 40 años los sustentaste en el desierto. No faltó nada. No se desgastaron sus vestidos ni se hincharon sus pies. Habla nuevamente. Pero aquí vemos un dato diferente y es que los sustentó nuestro Dios. Nunca faltó el alimento. Allá en Éxodo capítulo 16, vemos que ahí Dios les da maná. Vemos que les da codornices. Y en capítulo 17 de Éxodo, vemos que dice que de la roca Él viene y hace brotar agua. Entonces Dios tuvo cuidado de eso, que ellos se alimentaran, que ellos tuvieran esa hidratación. Imagínate el desierto como es, una zona muy caliente, y esas personas tuvieron que cruzar por ahí, tenían que estar bien hidratados, y el Señor, no había agua, ahí no hay manantiales, no hay pozos, no hay nada en el desierto, pero Dios les hizo brotar agua de una roca. Aleluya. Pero Dios viene y les hace caer maná del cielo. Dios viene y les envía codornices para que ellos se puedan alimentar. ¿Por qué? Porque Dios está pendiente de ellos, de sus hijos, así como está pendiente de ti y de mí. Amén. Está pendiente de nosotros. Y dijimos, ¿verdad? Que Éxodo significa ¿qué? Salida. Éxodo significa salida. Y vemos aquí cómo Dios obra en sus vidas. Así obra en ti y en mí. ¿Qué es el problema que tú tienes hoy? ¿Estás cruzando por un desierto? ¿Te sientes solo o literalmente estás solo? Porque lo que pasa es que cuando nosotros pasamos los momentos difíciles, la gente tiende a irse. Y se va aquella gente que realmente no es sincera contigo. Porque aquella persona que está por interés, cuando todo te va bien, ahí está contigo. ¿Por qué? Porque está por interés. Pero aquella persona que ve que cuando vas perdiendo todo, que te va pasando como Job, ¿verdad? Que vas perdiendo todo las posibilidades, y cada vez como que vas decreciendo y vas como que estás perdiendo todo, la gente se va. La gente que no es sincera contigo se va. Y ahí tienes un parámetro muy importante. Solo deja que te vaya mal y vas a saber qué tipo de personas son las que están contigo y quiénes no. Y Dios lo permite, porque Dios te sacude el árbol. Significa te sacude tu vida. Y cuando te sacude tu vida, o cuando Dios sacude un árbol, ¿qué es lo que pasa?
Cuando Dios sacude un árbol, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se cae? Lo que no sirve. Se caen los frutos podridos. Eso se caen. Los frutos buenos se quedan, los frutos podridos se caen. Cuando viene una tempestad, ¿verdad? Y mueve un árbol. Por eso cuando Dios viene de repente, mueve el árbol de tu vida. Todo aquello que no está originalmente contigo se termina yendo. Y se queda contigo solo aquello que realmente cree en ti, cree en el Dios que tú crees. Eso es lo único que se queda. Entonces, ¿cuál es el momento difícil que estás viviendo ahora? Que tú te sientes solo y que estás como en un desierto, ahí en soledad y que no hay nadie contigo y que quizás sientes que las cosas no te funcionan y que quizás sientes que nada viene y como que te sientes limitado, como que no hay algo que se reproduzca, como que no hay algo que se prospere. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Que te sientes en una condición desfavorable. Cuando Dios viene y dice que tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti, tiene cuidado, Él sabe de tu necesidad, Él sabe si en la mesa hoy tuviste que ponerle a tu familia, Dios sabe que si tienes vestimenta, Dios sabe que si tienes oportunidades, Él sabe qué es de qué estás limitante hoy, cuál es tu limitante, qué es lo que te pasa, que te sientes así, como que estás en un desierto. Dios dice, yo no te he dejado, yo estoy contigo, yo estoy pendiente de ti, no eres indiferente para mí, dice el Señor. Tal vez tu condición no sea externa, sino interna. Tal vez te sientes mal, te sientes frustrado, te sientes solo, te sientes deprimido, te sientes mal, triste, porque tal vez algún acontecimiento no sucedió como tú querías, o porque no has tenido los resultados que esperabas y te sientes desolado y quizás tu desierto no es externo, sino interno. Amén. Sino tu desierto es interno. El Señor viene a decirte que Él viene a darte esa agua que necesitas, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, amén. Que viene a venir a hidratarte, que viene a ver y a darte vida, ¿verdad? Porque eso es el Espíritu Santo. Te da vida, te genera ese optimismo, te corta las ataduras de depresión, te corta la tristeza, te produce gozo. Y de repente aquello que no querías hacer, vienes y te levantas y empiezas a realizarlo. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que Él está contigo, que no te va a dejar, que aunque las circunstancias a nuestro alrededor se puedan ver desfavorables, pero con Dios todo es posible. Estamos viendo que con Dios todo es posible. Lo imposible se vuelve posible en las manos de Dios. Tú tienes que venir y confiar en Dios. Tienes que venir y darle lo que tú realmente te está afectando, venir y confesárselo a Dios en oración. ¿Para qué? Para que Él venga y te responda y te dé la salida y la solución de lo que tú necesitas. Amén. Dice que este pueblo, cuando estuvo en el desierto, no le faltó absolutamente nada. Ellos no iban con el gran cargamento, no iban con la gran maleta, ¿verdad? No iban ahí con el equipaje lleno de cosas de Egipto. Al contrario, andaban quejándose que habían dejado todo y que por qué no volvían a Egipto y por qué no se iban a Egipto, porque aquí en el desierto no había que comer, no había que nada, ¿verdad? Ellos no andaban con el gran equipaje, como que iban de viaje. No, no era así. No llevaban nada. Pero dice aquí que Dios los proveyó de todo. Además de todo eso, Dios siempre queriendo estar con su pueblo, porque Él sabía que le iban a necesitar. Dios estaba interesado de que se dieran cuenta que Él estaba allí. Vemos allá en Éxodo 36. Dice acá, vamos a ver Éxodo 36. Dice que Dios mandó a hacer un tabernáculo, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, mira, me vas a construir un tabernáculo allí en el desierto, ¿verdad? Ahí me vas a construir un tabernáculo, ¿verdad? Para que esté la presencia de Dios ahí. Pero no significa que hasta entonces la presencia de Dios estaba. No, Dios fue su guía. Dice que en la mañana había una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Y eso era para guiarlos en el camino y era para darle calor en la noche, lo que es la columna de fuego. Dios no se le escapa nada. Él sabe muy bien lo que se necesita y en el momento preciso ahí está la provisión, ahí está lo que se necesita, es solventado. Entonces vemos ahí que
construyeron un tabernáculo ahí en el desierto para que ellos pudieran adorar a Dios. ¿Y qué es importante esto? ¿Por qué lo menciono? Porque si tú dejas afuera a Dios de tu vida, las cosas no funcionan como realmente deben de ser. ¿Para qué? Para tener éxito en tu vida. Nosotros somos creados por Dios, nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto debemos de depender de Dios Todopoderoso. Aquellos que todavía tienen a sus padres vivos o cuando estaban pequeños, ¿verdad? Cuando tú y yo estábamos pequeños, teníamos nuestros padres, nosotros cuando necesitábamos algo que nos pedían en la escuela, que decíamos, mira papá, nos han pedido un cuaderno, mamá, mira, necesito o nos han pedido para hacer una manualidad, ¿verdad? En el colegio, o nos han pedido para hacer una actividad. Nosotros dependíamos de quiénes, de nuestros padres. Porque cuando ellos otorgan, nosotros dependemos de quien nos otorga. No, cuando tú recibes algo de alguien, tú te sometes a ese que te está otorgando. Porque tú estás dependiendo de alguien. Amén. Nosotros con nuestros padres dependíamos de ellos. Nos sometíamos a ellos. Porque nos estaban otorgando nuestro sustento, nuestra vivienda, nuestra educación. Todos nos estaban criando. Entonces nosotros tenemos que estar como hijos sometidos a nuestros padres. Y asimismo debemos estar con nuestro Dios. Él es nuestro creador. Él es nuestro Padre celestial. Él es el que nos da la vida que tenemos. Tenemos que estar sometidos a Él. El día que tú vienes y haces tu propia voluntad, te vas a dar cuenta que las cosas no resultan como debería de ser. Porque hay una gran diferencia cuando tú vienes a Él y pones a Dios en tu vida. Y dice, Señor, ¿estás de acuerdo en lo que estoy decidiendo? Señor, ¿estás de acuerdo en los pensamientos que tengo? Señor, ¿estás de acuerdo en lo que voy a hacer? Y el Señor te contesta sí o no. Pero cuando tú le tomas en cuenta, tú vas con paso seguro y vas ya destinado a tener éxito en aquello que te propones. Entonces, Dios quería que eso estuvieran los israelitas. Dios quería tener un lugar en medio de ellos, entre ellos. Y decía, yo quiero que me construyas un tabernáculo en el desierto donde me adoren, donde el pueblo llegue y pueda saber que ahí estoy yo entre ellos, para que no pierdan la fe. Dios siempre buscando estar cerca de la persona. Dios buscó estar cerca de Adán y Eva en el paraíso. Cuando ellos vinieron y le fallaron, la presencia de Dios se fue porque no puede estar donde hay pecado. Dios viene y habló al pueblo de Israel a través le escucharon, ¿verdad? Cuando llegó ahí al monte y dijo, mira, Moisés, dile a este pueblo que se santifique porque voy a bajar a hablar con ellos. Pero ellos que dijeron, mira Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros no vaya a ser que perezcamos. ¿Por qué? Porque no querían vivir en santidad. Querían hacer lo que se les antoja. Querían vivir en pecado. Y Dios no puede evitar donde hay pecado. Dios el Padre, en ese entonces que no había venido Jesucristo, no podían estar frente a un Dios todopoderoso porque morían. Amén. Lo mismo pasó con el arca del pacto. Cuando hicieron el arca del pacto, estaba en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo. Nadie podía entrar. Solo el sumo sacerdote y una vez al año tenía que estar íntegro. Si no es el sumo sacerdote, moría en presencia de Dios. Así de delicado. ¿Por qué? Porque nuestra carne es pecado. Nuestro cuerpo es pecado. ¿Verdad? Entonces, por eso es que no podemos nosotros venir y estar en una presencia de Dios si no estamos lavados por la sangre de Cristo. Si no hemos recibido a Jesús como nuestro Rey y Señor, que Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, mira qué importante, Dios siempre buscando estar en medio del pueblo, entre el pueblo, viene y dice, hazme un tabernáculo para que ellos puedan ver que yo estoy allí, que me puedan adorar, que me puedan venir a ofrendar, que me puedan venir a bendecir. Entonces, así mismo es con nosotros. Dios todos los días hace que salga el sol, hace que respiramos, que amanezcamos, porque Él siempre quiere hacerse notar que está con nosotros. Ningún ser humano puede producir el aire que respiramos, no le puede dar aliento de vida a una persona. Ningún ser humano puede hacer que salga el sol o que salga la luna en la noche. Ningún ser humano puede hacer llover, pero Dios sí. Y nosotros como hijos de Dios debemos de reconocer la grandeza del Dios único y verdadero y reconocerlo como nuestro Dios y saber que Él hace todo eso para llamar nuestra atención, de que veamos las proezas que Él hace
¿Por qué? Porque debemos de honrarlo, debemos de respetarlo y debemos de tomarlo en cuenta en nuestra vida para obtener los éxitos que realmente queremos. Amén. Entonces vamos a ir más adelante y ahí vemos aquí cómo nuestro Dios obra, ¿verdad? Y cómo es que podemos vivir bendecidos en medio de un desierto. Pero quiero hablarte de un árbol en esta ocasión. De un árbol que está aquí en Jeremías 17, 7, 8. Porque si vamos a estar en el desierto, y que estemos en el desierto muchas veces, no significa que hayas hecho algo malo. A veces la gente dice, no, esa persona no está bendecida porque te ven en un desierto. Porque has perdido todo aparentemente. Pero muchas veces Dios no es que hayas perdido todo, es que Dios provoca, que te empuja así para ir al desierto. Dios te empuja al desierto no para destruirte, sino para elevarte de nivel. Amén. Para que conozcas más de Dios. Dios aísla a los profetas, Dios aísla a los ministros, porque quiere darse a conocer con ellos. Tú no puedes conocer a un Dios en medio de la muchedumbre, del bullicio y de todo lo que te puede distraer. Tú no escuchas la voz de Dios y menos le vas a conocer así. Pero cuando Dios te aísla y te pone en un lugar solo, en el silencio, tú oyes la voz de Dios. En el silencio y en el problema y en la dificultad, eres cuando ves a Dios obrar en tu vida. Conoces cómo es Dios para actuar en tu vida, para solventar tu necesidad. Y por eso es que Dios viene y muchas veces nos saca de un lugar donde estamos bien, donde estamos aparentemente bendecidos, y nos pone en otro peor, y no porque hayas sido mal hijo o porque hayas cometido un error. No, simplemente Dios tiene otros planes contigo. Es que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Dios ve de otro nivel, de otro panorama. Dios ve todo el mapa completo. Y Él sabe muy bien tu futuro. Quiero que lo pienses y quiero que te lo quede bien grabado. Dios conoce tu vida de principio a fin. Dios ya conoce el futuro. Dios ya sabe qué va a pasar contigo el próximo mes. Dios ya sabe qué va a pasar contigo dentro de 2 meses, 1 semana, 3 semanas. Dios ya sabe qué va a pasar contigo en el futuro. Nosotros no lo sabemos porque Dios ve un panorama así. Desde arriba ve todo el mapa. Amén. Dios conoce tu futuro. Y Dios te ve a ti como lo que vas a hacer, no como lo que te ve ahorita. Entonces Dios viene, te aísla, te manda al desierto. Y no porque hayas hecho un error, no porque seas un pecador. No, muchas veces Dios viene y te empuja al desierto porque se quiere mostrar a ti, porque te quiere aumentar de nivel. Y veo este árbol. Dios a nosotros nos compara a un árbol, pero no es que seamos árboles, pero nos compara a ellos. Y quiero que veas aquí Jeremías 17, 7, 8. Dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Y sus hojas estarán siempre verdes. En época de sequía o en el desierto, no se angustiará ni dejará de dar fruto. Dime tú, no puedo explicar mucho de esto, pero no lo voy a tocar mucho, solo quiero enfatizar esto. ¿Puede dar un árbol fruto dentro de un desierto? En el desierto, ¿qué es lo que vemos? A veces cactus. Yo no sé si es que realmente existen. Como te repito, lo he visto en las películas, que aparecen cactus en el desierto. No sé si realmente es así. Pero vemos esto aquí. ¿Un árbol puede dar fruto en el desierto? Es más, ¿puede existir un árbol en el desierto? No, nuestra lógica dice no. Eso dice nuestra lógica. El mundo espiritual no tiene que ver con la lógica. Si el Señor dice que Él va a plantar un árbol en el desierto y que además le va a poner corrientes de agua, imagínate, en el desierto, cosa que no, lógicamente no es así, pero si Dios lo dice, así es. Es como que, ¿y cómo es esto, papi? No, es que esto es así, usted entiende y punto. Usted no le puede dar mayor información a alguien porque no la va a entender. Dice, esto es así, usted entiéndalo, sí, ya. Así es Dios. Esto es así, hay un árbol en el desierto, yo le pongo corrientes de agua y no se va a secar, va a venir los problemas, va a venir la sequía, va a venir el sol y ese árbol no va a dejar de existir. Aunque esté en el desierto, va a dar fruto.
¿Y cómo es eso? La lógica. No, nosotros lo tenemos que creer porque Dios lo dice. Esa es la fe. Yo lo creo porque Dios lo dice. ¿Y quiénes somos estos? Llevémoslo a nuestra vida. Tú y yo somos esos árboles. Nos envía Dios al desierto. Pero cuando dice que estamos conectados a agua, significa estamos conectados en primer lugar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios simboliza el agua. También simboliza el Espíritu Santo, significa estamos conectados a corrientes de agua, que significa la palabra de Dios. Tenemos aquí la lectura de la palabra de Dios. Estamos conectados al Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo. Pero nos encontramos en un lugar desértico. Y entonces venimos, estamos llenos del Espíritu Santo, entonces siempre estamos verdes, porque el verde significa vida. Entonces estamos siempre verdes porque estamos llenos del Espíritu Santo, y eso mismo nos hace dar fruto. Estamos dando fruto, estamos floreciendo, estamos en el desierto. Estamos dando fruto, estamos creciendo, estamos haciendo aquí, estamos haciendo allá, porque Dios nos está dando revelación, porque Dios nos está dando palabra. Estamos en el desierto, pero siempre estamos dando palabra. Estamos en el desierto, pero siempre tenemos revelación. ¿Por qué? Porque en la soledad, aleluya, en la soledad está la presencia de Dios. Te estoy diciendo que en la soledad tú le pones mayor atención. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? En el desierto no hay nadie hablándote. En el desierto no hay nadie distrayéndote. En el desierto tú estás ahí solo. Y ahí está Dios contigo. Y te está hablando, y te está revelando, y te está mostrando. Y te está viendo cómo Dios te bendice. Está viendo cómo no dejas de alimentarte, porque estás fuente a corrientes de agua. Corrientes no dice un charquito, dice corrientes de agua. Porque en la soledad tú estás con Dios y te estás alimentando como nunca lo has hecho, porque estás solo y nadie puede quitarte esa bendición, porque estás en el desierto con Dios. Amén, aleluya. Entonces, dice que tú y yo no vamos a dejar de dar fruto, aunque estemos en el desierto, así que no te asuste, porque lo imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. El hombre te puede decir, eso está en el desierto y se va a secar. No, le va a caer ese sol y se va a morir. Está en el desierto, ahí se va a morir de hambre. Ahí hay una gran aridez, ahí no hay nada. No, pero Dios dice, en el desierto te voy a alimentar. En el desierto me vas a ver. En el desierto vas a florecer. En el desierto te vas a fortalecer. No es que en el desierto vas a subir de nivel. Mira, yo comparo nada más a aquella persona que nace de un desierto es como un veterano de guerra. Amén. Aquel que nace en un desierto es como un veterano de guerra. No se detiene ante nada. ¿Por qué? Porque en su aridez ha aprendido a vivir. En su aridez ha aprendido a resolver. En su aridez ha escuchado la voz de Dios. Y ha presenciado, perdón, valga la redundancia, su presencia. En su aridez, veterano de guerra. No lo detiene nada ni nadie. ¿Has visto tú esos soldados que van al ejército, que son veteranos de guerra y que no, es que tienen otra categoría, tienen otro nivel? Yo he visto, vamos las escenas también, ¿verdad? Porque yo no he ido a una guerra así, porque no soy soldado, pero ay, yo admiro a estas personas como calientan algo en el fuego y se meten y se sacan así de los ¿cómo se llaman? Las balas, ¿verdad? Y vienen y se echan así con un cuchillo y se queman. Esa es ficción, ¿verdad? No es realidad, pero ¿cómo sería una realidad que alguien se queme así? Eso es doloroso, pero a nosotros nos hace sentir como que fuera verdad. Pero ese es un veterano de guerra. Amén. Que no siente dolor, y aunque esté el dolor no lo siente, y mire, esa es otra cosa, aprende a caminar con el dolor. Un veterano de guerra aprende a caminar con el dolor. Se familiariza con él, no lo detiene ni el dolor. Eso es similar al árbol plantado en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios le facilita todo, pero ahí aprende
aprende a sobrevivir, aprende a defenderse y da fruto. No solamente eso, no que da fruto, no muere, da fruto, se vuelve como invencible. Eso somos tú y yo cuando estamos en un desierto. Cuando aprendemos a decirle lo imposible para nosotros es posible para Dios. Ve un desierto, aquí no hay agua, Dios va a hacer algo. Y eso es lo que nos promete el Señor, no nos deja solos, ¿verdad? Aunque estemos en el desierto, Dios no nos deja solos, Él siempre nos va a ayudar y nos va a hacer florecer. Dice Isaías 43, 18, 19, anótalo. Isaías 43, 18, 19. Dios no nos deja que muramos en las circunstancias que estemos. Cuando le tomamos en cuenta y aprendemos a descansar en Dios, Él viene y nos va avanzando y nos va ayudando a salir adelante. Dice en el 43, 18, 19 de Isaías, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Hay algo nuevo. Dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dime, ¿quién puede abrir un río en un desierto? ¿Quién puede abrir un camino si en el desierto no hay caminos? Pero aquí dice el Señor, olviden el pasado porque hay un requisito. Esta es una promesa condicional. ¿Cuál es la promesa condicional? Donde tú tienes que hacer algo para que las cosas pasen. La incondicional es aquella donde, aunque tú no hagas nada, Dios siempre por su misericordia, te abraza y te bendice. Pero la condicional significa, hey, hay una condición. Hay una condición para que esto suceda. ¿Cuál es la condición? Olvida tu pasado. Olvida aquello que te produjo daño. Olvida aquella experiencia que te hace sentir rencor. Olvida aquella experiencia que te hace sentir complejos y prejuicios. Olvida aquello desagradable porque hay recuerdos que valen la pena recordar. O sea, cuando dice pasado no significa, olvida aquella vez que el Señor te sacó de aquel problema. Olvida aquella vez que no tenías que comer, pero el Señor produjo y te dio en tu mesa. No, eso no se olvida, porque son las bendiciones de Dios para tu vida y los momentos felices con tu familia, eso no lo vas a olvidar. Pero olvida las cosas que Dios quiere que olvides. Aquello que te paraliza y que te impide dar los pasos hacia adelante. Porque vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás. ¿Amén? Vamos hacia el frente, no vamos hacia atrás. Entonces por eso dice, olvida tu pasado, olvida lo que te hace daño, olvida aquello que no te trae beneficio, olvida aquello que te ata, olvida aquello que te paraliza y sigue avanzando, creyendo en lo que Dios te ha dicho. Y aunque no lo veas aún, sigue avanzando. Porque mientras vas avanzando, más vas dejando tu pasado. Y más te estás acercando a lo que Dios dice. Aleluya. Amén. Dice, olvida las cosas de antaño, del pasado. Dice, hago cosas nuevas. Hay cosas nuevas para ti y para mí. Pero no se van a encontrar en el pasado. Las cosas nuevas se van a ver conforme vamos avanzando en el camino hacia el frente. Entonces no hay nada en el pasado que conquistar. Es hacia el frente en donde nosotros vamos. Todo lo nuevo está adelante, no está atrás. Amén. Todo lo nuevo está adelante, no está atrás. Entonces dice aquí, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿Por qué dices ese Señor? Ya está sucediendo. Porque Dios no te dice, mira, voy a hacer esto y mira, dame permiso, porque voy a hacer esto. No. ¿Tú creíste en Dios? Sí. Cuando menos sientas, Dios ya tiene algo nuevo en tu vida. Ya lo estoy haciendo, o sea que no te pide permiso para hacerlo. ¿Tú creíste en mí? Dice el Señor. ¿Crees que puedo hacer lo imposible posible? Sí. Porque a los que creen, dice, para los que creen, todas las cosas les son posibles. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en el poder de Dios? ¿Crees en la omnipotencia de Dios? Él no te va a decir, mira, voy a hacer esto y te voy a pedir permiso para hacerlo. No, tú crees, sí, pues ya lo estoy haciendo y ni te avisa. Cuando vienes a ver, dice, te quedas sorprendido, sorprendida. ¿Y esto cómo sucedió? ¿Y esto cómo pasó? ¿Y cómo fue que pasó esto de esta manera? Yo no pensé que fuera así,
porque Dios nos sorprende. Uno cree que las cosas van a ser de una manera, no, Dios las muestra de otra. Es por eso que con Dios uno tiene que quedarse, que no sé qué va a hacer Dios, porque no podemos nosotros venir y delimitar o limitar, más bien dicho, la voluntad de Dios. Porque como siempre hemos dicho, nosotros estamos esperando la solución de una manera y la solución viene de otra. Dios sabe lo que hace. Es por eso que cuando vemos a Dios trabajar es mejor apartarse, que Dios termine de ordenar y que Dios termine de hacer lo que tenga que hacer. Amén. Entonces dice aquí, yo estoy haciendo algo nuevo. No nos ha dado permiso, no nos ha pedido permiso. Pero Él ya está haciendo lo nuevo porque hemos creído, porque nuestro corazón está creyendo. Y Dios ya está haciendo algo nuevo, dice, ya estoy haciendo algo nuevo, dice aquí. No dice, voy a hacer algo nuevo, ya lo estoy haciendo. Dice, olviden las cosas del antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Ya lo estoy haciendo. ¿No te das cuenta? ¿Ok? Ya lo estoy haciendo, dice el Señor, que no te das cuenta. Porque nosotros esperamos que Dios nos avise. No, Dios no nos va a avisar, Dios lo va a hacer de una vez. Él no avisa, Él lo hace. Amén. Entonces, viene aquí, ¿no te das cuenta? Entonces, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares asolados. ¿Para qué? En el desierto, ¿por qué ríos? En el desierto, ¿por qué agua? ¿Por qué? Porque simbolizan al Espíritu Santo y simbolizan a la palabra de Dios. Dios está interesado que tú te alimentes. Dios está interesado en que tú te nutras del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo entiende todas las cosas espirituales. El que está lleno del Espíritu Santo entiende cuando Dios le está hablando, conoce la voz de Dios y se deja guiar por Él. Por eso Dios está interesado. Primero dice, no dice otra cosa, dice, abriré ríos en la soledad, ¿verdad? En lugares desolados. ¿Por qué quiere eso? Porque nosotros vamos a aprender a alimentarnos, a nutrirnos de la palabra de Dios y llenarnos del Espíritu Santo en esos momentos de soledad. Y es que es eso donde Dios viene y nos habla y nos guía y podemos nosotros identificar la voz de Dios. Y ya para terminar con este tema, es que en el desierto vamos a fructificar. Así que no te angusties si en un momento tú estabas en un lugar que era como el huerto del Edén, ¿verdad? Donde estaba todo allí, que solo tú agarrabas el fruto y ay, tranquilamente, y después Dios te mandó al desierto y dice, ¿qué hice? ¿En qué fallé? Y estás ahí con aquella angustia. Mira el Señor lo que dice aquí. Isaías 41:18. Isaías 41:18 dice, haré brotar ríos en áridas cumbres y manantiales en valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos, olivos, arrayanes. Dice, en tierras áridas plantaré cipreses y junto con los pinos y los abetos. ¿Qué significa todo eso que hemos hablado? Va a haber palabra de Dios, va a haber revelación, va a haber guianza de Dios, va a haber fruto, porque todos los árboles que hemos visto ahí son frutales. Entonces significa vas a florecer, vas a fructificar, aún estando en un desierto. Si alguien es capaz de florecer en un desierto, si alguien es capaz de permanecer en un desierto, entonces yo le llamaré, ¿cómo dijimos? ¿Cómo dijimos que le vamos a llamar? Le vamos a llamar un veterano de guerra. Es como aquellos que han ido a Vietnam, ¿verdad? Ir al desierto es como ir a Vietnam. Un veterano de guerra, porque ahí se nota quién tiene fe y quién no tiene fe. Ahí es probada tu fe. En el desierto es probada tu fe. Entonces yo le llamaré un veterano de guerra. Nosotros tenemos una armadura espiritual, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 6 de Efesios, nos está hablando de lo que es la armadura espiritual. Y que nosotros tenemos que vestirnos con esa armadura espiritual. Porque nuestra batalla no es con personas, no es con carne, ¿verdad? Sino que con espíritus inmundos. Pero nos habla de una armadura espiritual. Y es que también en el desierto tenemos que estar fortalecidos con nuestra armadura espiritual. Porque todo tiene que ver con la mente.
si tú no te pones el yelmo de la salvación y si tú no estás protegido en tu mente con el Espíritu Santo de Dios, cualquier cosa que tú ves te desanima. Cuando estás en el desierto. Cuando tú no tienes tu mente fijada en Dios, tú ves la aridez. Tú ves que ahí no hay manantiales. Tú ves que qué voy a comer aquí si aquí no hay nada. ¿Qué voy a beber si no hay agua? No, si aquí, ¿y a dónde voy a dormir? Aquí en la intemperie. Aquí algo me puede acontecer, una serpiente va a salirme a morder. No, ¿qué va a pasar aquí? Una cobra, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar aquí? No, pero cuando tú tienes la mente de Cristo, dices, bueno, estoy en este lugar, Dios está conmigo, Dios me va a proveer, no sé cómo, Dios va a proveer lo que yo necesito y tú te quedas tranquilo, confiando en lo que Dios va a hacer. Cuando estás en un desierto. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace lo imposible, posible, Él te otorga todo lo que necesitas y tú sin darte cuenta de dónde viene, pero tú eres bendecido. ¿Por qué? Porque te atreviste a confiar en un Dios omnipotente que lo puede hacer todo. Amén. Entonces terminamos hasta aquí con esta reflexión. Amén. Cuando Dios hace lo posible, lo imposible posible. Este es el segundo tema. Mañana vamos a tener otro tema más. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por haberme escuchado en este momento. Y vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios, hemos culminado con el segundo tema. Cuando lo imposible, Dios lo hace posible. Sabemos, Señor, que somos seres limitados, pero tú has hecho esto para que nosotros aprendamos a depender de ti, Señor. Te ruego por cada persona que ha escuchado este mensaje, que si tenía algún problema ahora va a ir totalmente diferente con otro pensamiento. ¿Por qué? Porque hemos visto, Señor, que no significa, no importa el lugar donde estemos, cuando nosotros te tomamos en cuenta a ti y dependemos de ti, todo florece. Somos capaces de florecer aún en el desierto, porque tú estás con nosotros, Señor, y tienes el control de nuestras vidas. Así que, Padre mío, bendice a cada persona que me ha oído. Bendice a esa persona que está en problemas, aquella que está luchando con una enfermedad, que su desierto es una enfermedad, que su desierto quizás es una situación económica, que su desierto quizás son documentos que no salen. No sé qué tipo de desierto puede estar cruzando aquella persona que me oye, pero sí sé que hay un Dios todopoderoso, omnipotente, que tiene toda la potestad y el poder y el dominio para poder venir y resolver el problema de aquel que tiene fe. Señor, incrementa la fe para que podamos creer en lo que tú puedes hacer. Y que antes de buscar una solución humana, podamos venir ante ti, Señor, para ver si esa solución humana que pensamos es la correcta. Así que, Señor y Dios, gracias por este mensaje. Sé que a muchos nos has hablado. Muchos nos podemos sentir mal porque quizás estamos en un desierto. Pero tú ahora nos has enseñado que en el desierto estás tú. Y que en el desierto tú nos vas a hacer florecer como ese árbol. Que en el desierto tú vas a cambiar todo un panorama. En el desierto tú vas a crear un huerto, Señor, donde hay de todo, así como fue al principio. Señor, muchas veces nos llamas al desierto para hacer algo nuevo, como dice ahí, algo diferente, algo que cuenta con la bendición de Dios. Señor, gracias por lo que nos has mostrado en este día. Ayúdanos a seguir con nuestros pasos firmes, a no desviarnos de tu camino, a estar siempre ahí apoyados en ti, caminando junto contigo, Señor, porque eres tú quien nos guías y nos vas conduciendo hacia tu voluntad. Bendice a cada familia de cada persona que ha estado ahí escuchando este mensaje. Gracias, bendito Señor, en tus manos nos encomendamos este día. Te ruego por las personas que salen a trabajar. Aquellos que andan estudiando, bendícelos, protégelos en sus caminos. Que así como han salido de casa puedan regresar con sus seres queridos. Y ayúdanos a ponerte a ti como centro de cada uno de nuestros hogares. Gracias, bendito Señor, en tu nombre hemos orado en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado, por haberme regalado estos minutos de tu tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Espero que todo esté muy bien en tu vida. Y bueno, vamos a seguir el día de mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? Con el siguiente tema de esta serie, cuando lo imposible se vuelve posible. Amén. Muchas gracias, muchos abrazos donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.